Bueno, es miércoles 13 de noviembre del año 2024. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el título del libro El hombre integral, psicografía de Divaldo Pereira Franco por el espíritu Joana de Ángeles. Hoy nos toca el numeral 2, página 37. Dice, el título: Extraños rumbos, derroteros seguros. Hombres, apariencia, fobia social, odio y suicidio, mitos. Hombres, apariencia. La falta de una conciencia idealista en la cual predomine el bien general, sin los impulsos egoístas que operan a favor de lo inmediato, dificulta la realización de la libertad. Para lograr la libertad hasta la plenitud es necesario tener un seguro conocimiento del hombre, de sus aspiraciones y de sus metas, así como de los instrumentos de trabajo con los cuales pretende obrar. Como ignora las reacciones personales, siempre imprevisibles, el hombre cae fácilmente en las celadas de la violencia o se entrega a la depresión. Cuando surgen las dificultades y las respuestas a su esfuerzo no tienen coincidencia con lo que anhela. Incapaz de controlarse, manteniendo una actitud creativa y optimista aún frente a los sinsabores, la libertad se transforma para él en una conquista vacía, cuya finalidad es permitir el desborde de sus impulsos primitivos y de las pasiones agresivas en un atentado cruel contra aquello que pretende, el anhelo de ser libre. El hombre libre sueña y trabaja, confía y preserva, sembrando en el tiempo propicio la feliz cosecha venidera. No se puede lograr la libertad de un momento para otro, ni heredarla de las generaciones pasadas. Cada individuo la conquista lentamente, acumulando experiencias que maduran su discernimiento y su razón, de los cuales se vale en el momento de vivenciarla. La libertad comienza con la elección de sí mismo. Conforme el enunciado cristiano de amar al prójimo como a sí mismo, porque si no existe ese sentimiento personal de respeto por su propia individualidad, que propone los límites de los derechos en la medida de los deberes ejecutados, no se puede esperar consideración a los valores ajenos, con la consecuente libertad de los otros individuos. Ese amor, asimismo, eleva al hombre a las alturas superiores de la vida que su conciencia idealista descubre y su esfuerzo produce. Metamente asciende, adopta opciones cada vez más audaces en el ámbito de lo bello, de lo útil, de lo humano, y deja huellas que orientan a los indecisos de la retaguardia. Su personalidad se ilumina de esperanza y su conducta se impregna de paz. Lentamente se van retirando las apariencias de la conveniencia social, de lo agradable establecido, de lo conforme deseado, para que aparezca la legítima identidad y el hombre se convierta en lo que realmente es. Es claro que no nos referimos a las expresiones de engrandecimiento que normalmente permanecen enclaustradas en lo interior,
sin oportunidad de exteriorizarse, enterradas a veces bajo sucesivos estratos de miedo, de indiferencia, de adaptación. Muchos hombres temen ser conocidos por sus sentimientos éticos, por sus esfuerzos de saludable idealismo, porque esos valores son censurados por los pigmeos morales, encarcelados en el exclusivismo de sus pasiones y catalogados como sentimentalismo, afectación, debilidades del carácter. Confunden coraje con impulsividad y fuerza con expresiones de poder, de la dominación. Como viven sin libertad, desdeñan a los hombres libres. Y aquí vamos a hacer una pausa de hombres apariencia. Y cómo es de importante, no es mantener una apariencia, sino ser uno mismo. O sea, ser uno mismo, por supuesto, para bien, para mejorarnos en la conducta que nos indica, para poder irnos transformando, y que un momento dado, nos comentan acá que la sociedad si somos cultos o tratamos la manera de hacer lo correcto, y la sociedad no es así, entonces no podemos integrarnos a esa sociedad de apariencias, esa sociedad de vicios, esa sociedad de pasiones, y entonces nos ven como alguien extraño, mientras que viene el Maestro Jesús a través de sus enseñanzas y da a conocer de una forma directa la ética que platicábamos y la moral que debe de existir, obviamente un esfuerzo constante, una transformación y el conocernos a nosotros mismos, como acá nos indica, para ver dónde nosotros estamos actuando bien y en dónde nos estamos desviando, y que tenemos que controlar las emociones de negatividad para tener emociones de empatía, de apoyo, de ayuda, de servicio a nuestro prójimo. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Desde el punto de vista, como dice usted, de apariencia, y eso hay de mucho en la vida real, ¿verdad? Porque muchos, como dice, queremos ser a nivel de otros, porque póngale, si yo miro ponga que en nuestro grupo estuvieran bien vestidos, con saco y todo, una buena presentación, ¿verdad? Yo quiero aparentar también, la palabra es aparentar, ¿ya? Y que me hagan, pongan así, una pregunta o cosa alguna, lo que no soy. ¿Qué respuesta puedo dar en ese punto de vista? ¿No? Sí. Ahí es donde juega esa la apariencia, ¿verdad? Porque muchos quieren así como quieren ser ricos y quieren así y no lo son, ¿ya? Y como usted ya antes había un muchacho, a otro le decíamos el profe, ¿no? Porque usted lo miraba, él salía bien vestido, salía como su maletín. Nosotros le pusimos era profe, ¿no? Ahí va profe, ¿no? Nos miraba bien vestido, ¿no? Y una vez, cuando lo miramos, nos hacía uno así. Los de ese lugar ya lo conocían, pero uno, como otra vez, no lo conocía, ¿no? De repente, destapando carros. ¿Cómo lo ve usted? La apariencia, ¿no? De como si fuera un profesor, uno de la casa bien vestido y todo eso. Y cuando uno destapando carros. Entonces ahí no hay nada de moralidad, sino que puro engaño. Sí, cabrón. Y así hacen muchas personas, pues, que quieren llegar, ser como otros, y no lo pueden, lamentablemente, porque el orgullo los llama a querer superar a esa persona. Eso también juega mucho, el orgullo, que usted quiere, si él es esto, yo voy a ser más que él, ¿no? Y como ese empeño o cualquier cosa, porque así hacen. Lo digo porque una vez así fue cuando vino mi sobrino de los Estados Unidos, porque yo andaba con mi teléfono así chiquitillo, ¿no? De repente me trajo así como es el mío grande, ¿no? Teneme, dijo. Cuando me vieron que ya no tenía ni toqui, parecía el chiquitillo, me miraron que es grande, hasta quedaron a mirar, pues
a endeudarse para comprar un teléfono como que lo tenía. Es como digo, la apariencia hacen ver como no andan viendo si dañan a primera y segundas personas. Porque esa es la realidad. Ellos quieren llegar a su propósito, aunque no lleguen a esa meta realmente como debe ser. Y eso es lo que pasa con muchos, es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que cuando a las personas les decimos sus cosas, no les parece, ¿no? Y es donde, ¿cómo se llama? Es donde el medio tiene que ser muy vigente en sí mismo, ¿verdad? Aceptar cuando no es que se le llame la atención, ¿verdad? Sino que vea el punto donde él está equivocado, ¿verdad? Y se le está haciendo saber para que no continúe así, pero muchas veces, usted sabe que nosotros mismos habemos, siempre estamos, ¿cómo se llama? Te puede decir desobedientes de alguna forma, ¿verdad? Pero no nos gusta que peor si lo hacemos en público, con más razón se molesta, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cautelosos, ¿cómo se llama? Para no dañar a primera ni segunda persona, ¿verdad? Porque uno tiene aquel sentimiento de ayudarlo en muchas cosas porque él no es lo que es, y aunque ellos quieren serlo a su manera de antojo. No sé lo que juega mucho la persona en apariencia. ¿Qué comentar, Guía? Sí, yo sí creo que como humanos estamos muy llenos de errores, ¿verdad? Sí. Estamos muy atados al materialismo y todo, y también estamos muy llenos de tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Y muchas veces pues no lo aceptamos, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí es como bien difícil el poder, ¿cómo se llama? Darse cuenta, analizar, ¿verdad? Que tenemos tantos problemas, ¿verdad? Después cuando queremos tratar de resolverlos a nuestro propio beneficio, ¿verdad? Queremos tener la razón, entonces ahí ya vienen todos los problemas de depresión, porque habla un poco de depresión, ¿verdad? Sí, depresión. Depresión y todo, pero la mayoría de veces cuando caemos en depresiones siento yo que sí es por situaciones que no podemos controlar ni manejar, ¿verdad? Pues caemos en el problema, en el error de no querer aceptar en donde están nuestros errores, ¿verdad? Entonces es un poco complicado eso porque para poder llegar a esa parte en donde tendríamos que aceptar nuestros errores, tendría que haber mucha base de aprendizaje, ¿verdad? Para poder entenderlo. Pero a veces no hay nada, entonces queremos tener la razón, ¿verdad? Siempre. Y las cosas no funcionan siempre así. No, y es dejarse llevar y ser humilde para tomar en consideración que no es cuestión que yo soy el que domina, porque es cuestión de dominio, ¿verdad? Dice aquí, en la conciencia profunda esta incita la verdadera libertad, que se debe buscar a través de la inmersión en lo íntimo del ser y una reflexión pausada, que posibilite el autoconocimiento. En realidad, el hombre es libre y nació para preservar ese estado. La conquista de la libertad no tiene límites porque puede, aunque no deba, optar por preservar o no el cuerpo. A través del suicidio espectacular u oculto, ante el rechazo consciente o no de continuar viviendo. Pero si no se decide a preservar ese atributo, sustentando o mejorando las estructuras psicológicas, sufre los efectos de la relación social que lo presiona y cae en los laberintos de la turbulencia de los días en que vive. Desprovistos de objetivos elevados, los movimientos de los grupos sociales, así como los de los individuos, impulsan la anarquía que se enmascara de libertad, en la que se destacan, por un lado, la violencia y el conformismo por el otro. Sin una relación saludable entre las criaturas, se simulan los sentimientos para presentarse bien, según la moda vigente, mientras que se detestan fraternalmente y viven una frenética y desgastante competencia con el fin de lograr cada uno la supremacía en el grupo y agradar el ego atormentado. A pesar de acumular haberes, predicando el existencialismo comportamental, esos victoriosos están vacíos,
sin ideales, sin conciencia ética, momificados en las ambiciones y prisioneros de los deseos que nunca logran satisfacer. Se desencadena entonces un disturbio en el conjunto social que afecta al hombre y perturba cada vez más al grupo, formando un círculo vicioso en el cual la causa genera efectos que se transforman en nuevas causas de tribulación. Revertir el sistema injusto y desgastante en el cual se mide y valoriza al hombre por lo que tiene y no por lo que es, por lo que puede, no por lo que hace, es compromiso de todo aquel que es libre. La desordenada preocupación por adquirir a cualquier precio equipos, vehículos, objetos de la propaganda alucinada, la ansiedad por ser bien visto y acatado en el medio social, el tormento por vestirse de acuerdo con lo que exige la moda, la inquietud por estar bien informado sobre los temas intranscendentes de cada momento trastorna el equilibrio emocional de la criatura y lo arroja a los abismos de la pérdida de identidad, a la desestructuración personal, a la confusión de valores. En hombres, apariencia, casi todos se convierten, serenos o no, fuertes o débiles, ricos o pobres, pululan en un confuso contexto sin libertad, aunque vivan en un régimen político y social de libertad, colmados de elementos de trabajo como de placer, demostrativos y autómatas sin rumbo, avanzan o caminan en círculo, desorientados en la gran horizontalidad de las conquistas exteriores y teman la verticalidad de la interiorización realmente libertadora. Bueno, y cabalmente se comentaba esta parte de que nosotros en los hombres apariencia tenemos que buscar la libertad, no tratar la manera de que los demás nos acepten o integrarnos, como usted acaba de decir con respecto a lo del telefonito, que es tal vez un ejemplo sencillo, pero que suele suceder. Ven a los otros, está usando tal chaqueta, está teniendo tal carro o tal vehículo, y entonces consiguen uno mejor porque tiene el estatus. Yo debo de manejar un mejor estatus que el otro. Y aquí lo que nos comentan es que lo que también usted decía con respecto a la depresión, porque como no nos encontramos bien, obviamente nuestros valores están muy por debajo, entonces nos creemos minusvaluados y somos importantes todos. Y aquí nos comenta la importancia de la transformación y la aceptación de cada uno de nosotros, pero que dentro de esa aceptación también sepamos que somos capaces de ir avanzando cada vez más en la parte espiritual y en la parte material, que tengamos mucho cuidado porque son apariencias. O sea, nos están vendiendo constantemente cosas para que nosotros nos ilusionemos, pero cuando ya la tenemos, se nos quitó la emoción. Ya lo tuve, ahí lo tengo, pero lo puedo tener ahí guardado y así puedo ir acumulando varias cositas que me pareció interesante, me pareció impactante, ya lo obtuve, pero la emoción de tenerlo se perdió en el instante que lo tengo, entonces ahora lo guardo. Y eso creo que lo platicamos en alguna oportunidad, en donde decía una persona, es que sí, fíjese que yo era una compradora compulsiva, yo compraba esto y compraba esto, y de repente lo guardaba en mi casa y decía yo, ¿y para qué lo compré? Eso nos comentaba una persona hace un par de semanas, que llega un momento dado en que la influencia tanto de la televisión como de la radio, por internet, de compre, que uno lo envuelve y uno compra, pero ya al tenerlo dice, pero es que no lo necesitaba. El materialismo puro. ¿Algún comentario? Sí, esto es así como definitivamente estamos influenciados, ¿verdad? Por todo lo que realmente llega a nuestra mente, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que uno tiene que aprender a controlar la mente, ¿verdad? La mente de los deseos. Sí. Porque ahí entra todo, ¿verdad? Entra lo material, entran muchos otros factores, ¿verdad? Pero sí tener mucho cuidado con eso, estar uno bien parado, ¿verdad? Sí. Como para darse cuenta en dónde puede influir todo esto más, ¿verdad? Aparte también de que uno no siempre tiene todo lo que uno desea, ¿verdad? Porque si vamos a hablar desde nuestras carencias, o sea, hay muchas cosas que
anhelaríamos tener, ¿verdad? Pero en realidad las necesitamos o no, o es pura competencia, ¿verdad? Porque como competimos, ¿verdad? Nos gusta mucho competir con los demás, ¿verdad? Por el ego. Yo me acuerdo hace como unos 25 años atrás aproximadamente, unos 24, donde yo me sorprendí mucho cuando fuimos a la casa de unos amigos, en donde el esposo y la esposa tenían exactamente el mismo vehículo, grandote. Entonces uno dice competencia, o sea, solo vi y competencia. Entonces, y me acuerdo que en una plática le pregunta, vos, ¿y por qué tu mujer tiene un mismo carro? Vos callate, le dice. Es que como no le gustaba que tener un carro pequeño, el mío grande, te quería tener igualito, para no sentirse de menos. Pero si uno se pone, supuestamente para que estuvieran iguales, pero si uno se pone a analizar que un carro pequeño para ciertas actividades, en algunos lugares, y un carro grande para otras actividades, que tienen un poquito más de lógica. Pero ella no lo veía de esa manera. Entonces, son cosas que suelen pasar dentro de la propia familia. Sí, lo que pasa es que también depende de la información que nos den, porque digamos si sus papás le están diciendo, si usted es mujer y le están diciendo, tenés que, o sea, aquí todos son iguales, no tenés que dejar que te apachurren, el hombre no es más que tú, o sea, es todo ese tipo de información que van guerreando en las mujeres, ¿verdad? Y a veces al hombre eso no le interesa, no le interesa, pero depende de la información que hayan metido en el subconsciente, ¿verdad? Sí. Para poder pretender, ¿verdad?, llegar hasta ese punto. Sí, muchas gracias por ese comentario. Porque sí. Los puntos de vista es que nosotros los seres humanos no hacemos un lado la conformidad, ¿no? Ser conformistas, a eso lo hacemos un lado. Nos realza el orgullo y la vanidad, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Tenemos esa expresión que vemos, como dicen ahora, la tecnología, cómo ha avanzado, ¿verdad? Como estaba hablando usted de los carros, es como los teléfonos, ¿verdad? Los televisores que ahora ya vienen hasta pandeadas, sí. Uno va a ver una televisión, uno hace unos planes, ¿verdad? Y ahora hasta pandeadas y grandes y todo eso, como dice, va uno, se admira, yo quiero tener una igual, ¿verdad? Y todo eso es lo que, como dice, si uno pues entra a su conformidad, bueno, si voy a trabajar, primeramente yo lo voy a comprar, pero como dice usted, la compré, pero ahí viene otra más bonita, ¿no? Ya no es la conformidad, sino que ya la avaricia, que ya van queriendo superar la propia, ¿cómo se llama?, vanidad e ignorancia, que no buscan aceptar la realidad, ¿verdad? Porque la realidad es la base fundamental para todo ser humano, en el punto de vista, ¿cómo se llama?, de que puede uno convivir, porque como le digo, usted, uno puede andar de una zona en otra zona, pero como la delincuencia ya no es como antes, ahora en tal zona, yo no llego ahí, porque ahí asaltan aquí el otro y que no. O sea, hay muchas cosas. Le digo porque estamos hablando de todo esto, la vanidad y la inconformidad del ser humano. Usted pone su negocio aquí. A la semana siguiente ya tiene otro negocio enfrente. Competencia. Sí. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo mismo. La inconformidad del ser humano. Que así entiende, yo puedo más. Porque allá pasa, la cosa pasa. Aquí pusieron una tortillería, yo se la pongo a 3 casas. Igual están las iglesias evangélicas. Ahora están de 2 en cada cuadra, están las iglesias evangélicas. Entonces, esa es competencia. La competencia que quiere usted, como dice, desacreditar a otro en su punto de vista, pero usted no lo está viendo y dice, porque Dios me echa su bendición, porque Dios quiere esto. Buscan excusas. Sí. Y eso no es realmente. Es compenetrarnos a punto de ser así, rivales unos a los otros. Sí. Porque el que es más rival que usted.
o el otro, ay, yo quiero ser más. Entonces hay una rivalidad Que no debe existir. mentalmente Sí, muy absurda. sí. Muchas gracias, Polito. Y gracias, Guillermo. Vamos a continuar con la lectura y dice, subtítulo, Fobia social. Presionado por coerciones de variado orden, con excepción de los fenómenos patológicos en el área de la personalidad, el individuo tímido desiste de reaccionar y asume comportamientos fóbicos. Estos se manifiestan a través de neurosis y psicosis que lo atormentan y generan en él un clima de pesadilla donde quiera que se encuentre. La libertad, que es de fundamental importancia para su vida, pierde su significación externa ante las prisiones erguidas sin paredes y se encarcela en ellas. De la melancolía profunda pasa a la ansiedad, con alteraciones de insatisfacción y tentativas de autodestrucción, y de la desconfianza sistemática cae, por falta de resistencias morales ante los fracasos banales de la existencia. Ni aún el éxito en los negocios, en la vida social y familiar logra minimizar su desequilibrio, que muchas veces aumenta. Porque, como no necesita esforzarse para obtener mayores logros, considera que ya no tiene una finalidad que justifique proseguir. Los estados fóbicos desgastan sus nervios y lo conducen a profundas depresiones. Estos fenómenos son variados en el comportamiento humano. Sin embargo, en este momento surge uno que se generaliza poco a poco. Es la denominada fobia social, debido al cual el individuo comienza a detestar la convivencia con las demás personas, se retrae, se aísla. Al principio se presenta como malestar, después como inseguridad, cuando el hombre debe enfrentar un grupo social o ante el público que aguarda su presencia, su palabra. El grado de ansiedad escapa a su control y establece conflictos perturbadores. La ansiedad moderada es un fenómeno perfectamente natural que aparece como consecuencia de la expectativa ante lo inusitado, ante el trabajo que se debe desarrollar frente a la acción que se debe ser aplicada como inversión de conquista sin que esto provoque desarmonía interior con reflejos físicos negativos. Cuando finalmente se revela desencadenada por problemas de menor importancia y produce taquicardias, sudores fríos, temblores continuos, quiere decir que los límites del equilibrio fueron superados y que se ha transformado en una patología. La fobia social impide una lectura en voz alta, una firma ante alguien que acompañe ese hecho, tomar un cubierto para una comida y tomar un vaso con líquido sin derramarlo. En esos casos, el paciente tiene la impresión de que es objeto de severa observación y análisis de los otros. Pasa a detestar las presencias extrañas y hasta la de los familiares y amigos más íntimos. En algunas circunstancias, cuando el proceso se encuentra en el periodo inicial, la concentración y el esfuerzo por superar el impedimento lo ayudan, permitiéndole solamente relajarse y adquirir naturalidad después de consultar que nadie lo observa, perdiendo de ese modo el placer del diálogo ante la tensión generada por el problema. Aquí podemos hacer una primera pausa. Estamos hablando de la fobia social, que es lo que pasa con muchos, que no sé por qué se me viene a la mente, pero suele suceder que hay algunos jóvenes, algunos niños, que se divierten mucho, por ejemplo, en un teléfono, se comunican a través de juegos por teléfono, pero ya conversar con Guillermo, conversar con Polo, no, o sea, eso de conversar, no, o sea, yo tecnología, pero conversación de una comunicación, no me siento capaz, no me siento con fuerza, no me siento que me van a comprender mi posición, mis pensamientos, mis ideas, porque yo soy de tecnología, no soy de relacionarme con las personas. Entonces ahí estamos equivocados, porque aquí nos está indicando claramente: si nuestro Padre Celestial nos brindó la oportunidad de vivir en sociedad, de estar en una familia, de compartir con todos, es para que nos comuniquemos y aprendamos de las experiencias de los otros, aprendamos de lo que saben
este niño, este joven con respecto a la tecnología, que nos lo puede compartir, pero cuando dice fobia es miedo, o sea, miedo a la sociedad. En un momento dado, ¿cómo lo vamos a lograr? Tratando la manera de esforzarnos y en un momento dado, como a veces comenta Guillermo, tratándonos con un profesional de la psicología, un profesional de la psiquiatría, para que nos vaya orientando y apoyando. Ahora, veamos también la parte de la espiritualidad. Cuando alguien nos está dando a conocer que es sumamente importante que nos relacionemos para poder aprender de los otros, para poder incluso entender ciertos factores, y también que puede ser de ciertos acontecimientos del pasado que vamos acarreando, y por eso tenemos este tipo de circunstancias. Pero acá nos comenta que llega un momento dado en donde ya empezamos a tener sudoración en las manos, empezamos a tener como un tics nerviosos, como una ansiedad, como algo que no podemos controlar. Entonces ya nos va afectando y ya no podemos relacionarnos. Y lo importante es relacionarnos, ¿por qué? Porque también al aislarnos, las entidades de baja escala van a hacer lo posible para que nosotros nos aislemos y de esa manera perjudicarnos, atacarnos, obsesarnos. Entonces es muy delicado. ¿Algún comentario? Hay puntos que son de la vida real, como usted está explicando, ¿verdad? Porque hay padres que le cortan esa libertad a los hijos, porque ahí previene la base del encierro. Le cortan la libertad, porque le dicen, ¿para qué vas a ir a la calle? Si aquí tenés teléfono, aquí tenés televisión, entretenete. Ahí es donde se apegan a la tecnología. Entonces ya su mente ya se trastorna a estas bases, pero no tienen el fundamento, ¿cómo se llama?, de enfrentarse a la realidad, porque los propios, tanto los padres o las madres, les cortan ese impulso. Y como le dicen, bueno, ¿para qué vas a ir a, como dicen en los lugares, ¿para qué vas a ir a trabajar? Si aquí tenés comida, aquí tenés esto. Entonces, ¿qué hacen con el hijo? Acostumbrarlo a que sea irresponsable de no buscar trabajo. Y así hay factores, pues, en la sociedad que muchas veces, como dice, enfrentarnos a la vida real cuesta, por parte de, ¿cómo se llama?, de educación, orientación, que muchas veces desconocemos nosotros los seres humanos, porque, como le digo yo, así como, admiro así como dicen estos aventureros, como le podemos decir a los emigrantes, ¿verdad? Sí. Sea como sea, se traen a los hijos y a ver si les va bien o les va mal, pero se aventuran, ya se desprendieron de su familia en cierta forma, o lo están haciendo pues vida futura, que van a tener un mejor ingreso, cosa alguna, pero ya se están desafiando, porque esa es la base fundamental, desafiar el temor, ¿ya? Porque como dicen, si no hace muchas veces, cuando salen, primero miran, por si hay alguien algo desconocido, será delincuente o no será delincuente, así, cuando lo estaba esperando, ahí me quedé parar, y pasó una señora, se me acabó viendo a pies y manos, ¿verdad? Esta señora decía, ok. Pero como ella sabía de inmigrante, ¿verdad? Sí. Y como ve que los inmigrantes lo que están haciendo también. Entonces ahí es donde se ve pues que el temor que entre las familias se comunica, ¿verdad? Hay que tener cuidado en la calle por los delincuentes. Sí. Si miras a una persona sospechosa, hacerte a un lado. Todo eso ya lo está mentalizando usted. Es donde ya empieza la mente también a entrar a temor y a temor, no aceptar el libre camino que hay. Sí hay que tener precauciones porque es lógico, pero no de una vez al extremo que hacen pues, desde puntos de vista, porque esa es la base fundamental que nosotros los seres humanos nos cortan muchas veces el camino de la aventura. Es cierto que es la palabra esa, o le va bien o le va mal, pero al menos desafió el temor.
¿sí? Eso es como cuando dicen muchos, yo a veces tengo miedo cuando miro tal cosa, o póngale arañas, o perros, porque ustedes saben cuando es pequeño o con el perro, Sí. tenés esa fobia que usted, Sí. o las arañas que lo picó, entonces se deja grabar. Eso es lo que realmente el ser humano tiene que desafiar, todos esos inconvenientes que lo tienen atemorizados. Gracias, Palito. ¿Quería comentar aquí? Vamos a continuar con la lectura de la fobia social. Dice acá: en algunas circunstancias, cuando el proceso se encuentra en el periodo inicial, ahí se lo leímos, la concentración y el esfuerzo por superar el impedimento lo ayudan, permitiéndole solamente relajarse y adquirir naturalidad después de constatar que nadie lo observa, perdiendo de ese modo el placer del diálogo ante la atención generada por el problema. La tendencia natural del portador de fobia social es huir, ocultarse, y víctima de la ansiedad y del miedo, malbarata el don de la existencia. El hombre es el único animal ético que existe. Para adquirir la condición de una conciencia ética es invitado a continuos desafíos mediante los cuales diferencia el bien del mal, lo bello de lo feo, lo lógico de lo absurdo, e imprime a sí mismo un comportamiento que corresponde a su grado de comprensión existencial. Cuando ahonda en el examen de los valores, los distingue y pasa a vivir conforme los patrones que establece como indispensables para las metas que persigue, porque considera que éstas constituyen su felicidad. Con el fin de lograr el dominio de esos legítimos valores, aplica otra de sus características esenciales, que es la de ser un animal biosocial. La vida de relación con los demás individuos es fundamental para su progreso ético. Aislado, se torna salvaje o se entrega a una sumisión indiferente perniciosa. Las imposiciones de la relación social exterior sin profundidad emocional son responsables de esta explosión fóbica, ante la ausencia de una seguridad afectiva entre los individuos y la competencia desenfrenada que domina y que siempre hace ver en el actual amigo al potencial usurpador de su función al posible enemigo del mañana. Esa desconfianza arma a las personas con la sospecha y las conduce a una conducta artificial, mediante la cual se debe presentar como bien estructuradas emocionalmente, superiores a las vicisitudes, aptas para enfrentar riesgos, indiferentes a las agresiones del medio porque están seguras de sus reservas de fuerzas morales. Cuando generan inestabilidad entre los que demuestran y aquello que realmente son, surge el terror de ser vencidas, de ser dejadas al margen sin consideración. El mecanismo de fuga de la lucha sin cuartel se presenta ante ellas como una alternativa saludable porque les evita esfuerzos que consideran inútiles debido a que no se sienten inclinadas a utilizar los mismos métodos de los cuales se creen víctimas. Simultáneamente, las actividades vibrantes y las fiestas ruidosas apartan más a los amigos que manifiestan no disponer de tiempo para el intercambio fraternal, para la asistencia cordial, porque a su vez están recelosos de caer también víctimas del mismo mal que los circunda implacablemente. En estas circunstancias, mentes deprimentes desencarnadas se asocian a los pacientes y complican el cuadro, induciéndolos a profundas e irreversibles psicosis. La deshumanización del hombre, que se somete a los caprichos del momento dorado de las ilusiones, conspira contra él mismo y contra su prójimo, y convierte a ésta en la generación del miedo, en la sociedad sin destino. Y de la generación del miedo es que realmente lo que estamos viviendo actualmente, o sea, todo nos da miedo, lo que usted estaba comentando, de que sí es bueno decir, tenga cuidado, pero no generar miedo en que estamos como que a la deriva, que no estamos protegidos, que no estamos siendo asistidos. Tanto materialmente como espiritualmente nos protegen, nos asisten, pero que también va a influir enormemente cómo nosotros vamos a tratar a los demás, cómo nosotros vamos a desenvolvernos con los demás, cómo vamos a hacer lo posible para ir mejorando. Y lo que platicábamos hace un momentito, que las entidades aprovechan esos aislamientos que nosotros podamos tener, ese miedo para interactuar con las personas, y entonces
van a empezar a darnos una serie de ideas que creemos que son nuestras para alejarnos de los demás y aislarnos. Entonces, cuando nosotros nos aislamos, ¿qué nos sucede? Pasa lo de la depresión que mencionaba Guillermo, y llega un momento también en el tema anterior que se tocaba, puede suscitarse el suicidio. O sea, mira, la sociedad no te invita, la sociedad no te integra, la sociedad no le interesa tu vida, tus problemas, tus dificultades, tus desaciertos, y al final nadie te viene a visitar, nadie te viene a prestar atención. Entonces no vivas más. Entonces, esa serie de ideas que están ahí constantes, que son muy fuertes, son las que nosotros tenemos que ser cuidadosos, y si en un momento dado nosotros vemos a alguien que se aísla mucho, poderlo poco a poco acercarse sin tampoco perturbar su espacio, sino que tenemos que cuidar. Aquí comentaban algo con respecto a la interacción, que hay una serie de formas para poder nosotros interactuar. Yo me ponía a analizar con respecto, hace unos días, con respecto a los reyes de España. Qué difícil es en una familia real no poder expresar cariño para con sus hijos dentro de los demás, porque no es ético. O sea, no está dentro de las reglas que uno pueda presentar afecto para con sus hijos, para con su esposa, para con el papá, la mamá, los abuelos, sino que tiene que mantenerse así como que fuese de muñeca o de cerámica, y mantener cierta apariencia. Entonces es chocante cuando son pequeños, no se diga, porque estaba viendo una serie de videos en donde los chiquitos quieren saludar a su papá así como normalmente, y ellos dicen no, ponte erguido, estate recto, y después en casa me puedes, pero aquí no, frente a todos no. Y el niño es niño. Si el niño sale y quiere abrazar al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, a los niños, a los otros niños, pero esa serie de circunstancias ya no permiten, lo que acá nos estaba indicando dentro de la lectura, ser espontáneos. Ya no nos permiten. Yo también sé que cada uno tiene una forma de ser distinta y se respeta, por supuesto, pero llega un momento dado en donde prevalece la frialdad. Ya no somos empáticos, ya no estamos pendientes de los demás, sino que bueno, a ver cómo le va. Y esperemos que le vaya bien, pero a mí, como no me afecta, y no es de mi familia, y no es de mi círculo, no me interesa. Y así literal, muchos dicen esa palabra, no me interesa. ¿Verdad? Eso, finalizando con el título de la fobia social. ¿Verdad? Ahora bien, de lo que yo les comentaba, odio y suicidio como tema. Dice, heredero de sí mismo porque lleva en el inconsciente sus experiencias pasadas. El hombre no escapa de los atavismos que lo unen al primitivismo, a pesar de las intensas luces del futuro que lo atraen hacia las grandes conquistas. Liberarse del fuerte yugo de las pasiones embrutecedoras para alcanzar los logros de la razón es el gran desafío que tiene ante sí. Donde quiera que vaya se encuentra consigo mismo. Su evolución socioantropológica es la historia de las continuas luchas en las que el artista, el espíritu, arranca del bloque grotesco la materia, las expresiones de belleza y grandiosidad que duermen inmanentes en su interior. Los mitos de todos los pueblos, en la historia de las artes, de las filosofías y de las religiones, presentan la lucha continua del ser que se libera de la argamasa celular y rompe cadenas para afirmarse en la libertad, que al comienzo utiliza agresivamente hasta que se convierte en un estado de conciencia ética plena, lleno de paz. En cada mito del pasado, el hombre aparece en lucha contra fuerzas soberanas que lo castigan, lo oprimen, lo dominan. Al generar el concepto de la desobediencia, el reflejo de la punición asoma dominador y reduce al culpable a una ínfima posición de la cual no se puede levantar y ni siquiera justificar su fragilidad. Esa incapacidad de enfrentar lo imponderable, las fuerzas
descontroladas y poderosas, se presenta después camuflada como rebelión inconsciente contra la existencia física, contra la vida en sí misma. Obligado a temer más que a amar a esos opresores, impulsado a negociar la felicidad mediante ofrendas y cultos, extravagantes o no, se siente cohibido en su libertad de ser, y se revela entonces, adoptando una actitud formal en perjuicio de la real, un comportamiento social y religioso conveniente en vez del ideal. Esto lo conduce a vivir fenómenos neuróticos que lo deprimen o lo exaltan como efectos naturales de su rebelión interior. Al mismo tiempo, cuando procura detener los instintos agresivos que yacen en él, sin saber canalizarlos, sufre reacciones psicológicas que perturban su sistema emocional. El resentimiento, que es una manifestación de la impotencia agresiva no exteriorizada, se convierte en recipiente de amargura que tornará insoportable la convivencia con aquellos contra los cuales se vuelve. Disfrutando de antemano de la venganza, que es la realización íntima de la debilidad, de la cobardía moral, acoge el odio que lo consume y convierte su existencia, así como la del otro, en un verdadero infierno. El odio es el hijo predilecto del salvajismo que permanece en la naturaleza humana. Irracional, se empeña en la destrucción de su oponente, real o imaginario, y no cesa, ni aun después de haberlo derrotado. Cuando uno puede descargar sus energías descontroladas contra el opositor, se vuelve contra sí mismo, estableciendo mecanismos de autodestrucción gracias a los cuales se venga de la sociedad que está vigente en él. Entonces aquí podemos tomar en consideración lo que nos comenta, haciendo una pausa. Dice, el resentimiento, que no tenemos que ser resentidos porque eso nos va afectando. Disfrutando de antemano de la venganza. Hay una parte donde dice que si nosotros somos vengativos en determinado momento, nos estamos haciendo daño. O sea, supuestamente nos hicieron una afrenta, una falta, nos lastimaron, entonces voy a ver de qué manera me vengo para yo sentirme bien. Y al hacerlo, no me voy a sentir satisfecho por el daño que estoy cometiendo. Dice acá que posteriormente el odio es el hijo predilecto del salvajismo. Nosotros estamos acostumbrados a odiar en determinado momento, y es que odio el comportamiento de tal persona, odio cómo hace tal cosa, pero todo eso nos está generando mecanismos que estamos trayendo del pasado, y que lo que nos están invitando a que nosotros apaciguemos uno y destruyamos completamente esa serie de emociones, esa serie de sensaciones, esa serie de actos, o sea, que nos perjudican, que nos destruyen y que destruimos hacia el prójimo, y que nos autodestruyen, porque en un momento dado, si yo no puedo vengarme porque no soy fuerte, porque no me siento capaz, entonces me voy a lastimar a mí mismo, así dice en la lectura, y entonces voy a lastimarme y se van a dar cuenta que yo era importante, y como voy a hacer falta, ahí sí me van a llorar, ahí sí me van a sufrir. O sea, en la mentalidad desubicada que tienen las personas, y que por eso lastimosamente pasan los suicidios. ¿Algún comentario? Eso sería como una persona que se capta de sí mismo, Sí. ¿verdad? Que no estando yo ya, ¿qué va a hacer de ustedes? Porque no tomaron mis consejos. Y hacen todo un drama para que lo vean, que él es interesante, ¿verdad? Pero las otras personas no lo ven así, ¿verdad? Porque juega un punto muy, muy importante en el ser humano: saber expresar los razonamientos. Pero si venimos a ser impulsivos, ¿qué estamos generando ahí? Sí. ¿Ya? Es ahí donde, como dicen, ¿verdad? Ni yo mismo me conozco, ¿verdad? Porque estoy actuando porque quiera que no estoy actuando, porque quiero corregir, pero no estoy corrigiendo con humildad. Sí.
sino que con aquella potestad, y como soy hombre, pues soy el dueño de la casa, o soy el único hombre de la familia, mis hermanos tienen que hacer caso porque mi papá me dejó dicho. Ya van buscando ese resentimiento para que tengan una contra él, ¿ya? No busca una forma socialista, porque eso es lo que se busca, una forma socialista de comprensión para continuar las pruebas del transcurso de la vida diaria, porque diariamente hay diferentes va y ven, momentos buenos y momentos malos, porque lo ve uno que a veces va uno pensando y se tropieza, se tropieza uno solo por así, y ya hasta se le salen las malas palabras a uno muchas veces, porque se golpeó. Y entonces hay cosas pues que relativamente tenemos que conocer nosotros mismos, y lo más esencialmente es educarnos, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama?, ir comprendiendo la expresión de la persona. Él está hablando correctamente, pero está muy acelerado. Uno mismo tener que ir programando, ¿verdad? También nos está orientando, pero está muy acelerado, pero no vamos a dejar. Le estoy captando el mensaje. Sí. Pero ¿qué hago? Como usted grita mucho, se busca ese enfoque de, ¿cómo se llama?, de rencor. Y es lo que realmente, como estaba hablando usted anteriormente, que hay religiones que los niños no gozan del aprecio de los padres, de un abrazo, un cariño. ¿Qué están haciendo ahí? Esa separación. Esa separación. Entonces, por eso en la televisión se mira mucho, en la sociedad de muchos países, que ellos buscan su vida a temprana edad, se puede decir, inexpertos, se entregan a las drogas por esa falta de orientación de los padres, ¿verdad? Y les dicen a los padres que están estudiando y cualquier cosa, porque ni los propios padres van a ver cómo están actuando, cómo están, ¿verdad? Porque así pasa con la vida social, que como son empresarios de trabajo, no tienen tiempo, momentos con los hijos, ¿verdad? Ahí está la esposa, o ahí están los encargados, la niñera y todo eso. Y no digamos en las escuelas, ¿verdad? Que ahí está el puro complot de buenos y malos. Y si me junto con buenos, pues estoy agarrando bueno, y si me junto con malos, pues como usted, los lamentos soy yo mismo, me los busqué. Estos son los factores pues, que el ser humano necesita mucho de, ¿cómo se llama?, de ver a profundidad su conducta moral e intelectual, porque ahí juega eso mucho, lo moral e intelectual, ¿verdad? Porque como estudié tengo que orientar, y lo moral pues expresar bien, porque como le digo, si un niño, ¿cómo se llama?, no hizo los deberes o le llevaron una nota, y como me llevaron la nota y yo llegué de mal humor, ¿qué hago? ¿Castigarlos o pegarles? En lugar de decir, mira, vení aquí, sentate. Porque mira lo que me mandan a decir, ¿qué hiciste? Buscar la forma. El diálogo. Para que el diálogo lo vuelva a cometer. Ni le pego, ni me enojo. Y lo estoy educando. Ese es mi punto de vista. ¿Comentario? Dentro de este, vamos a continuar con el tema odio y suicidio. Dice, los daños que el odio produce al psiquismo, al desorganizar la delicada maquinaria que exterioriza el pensamiento y mantiene la armonía del ser, son de difícil catalogación. Simultáneamente se producen reacciones orgánicas que se reflejan en las funciones hepática, digestiva, circulatoria y que dan origen a futuros procesos cancerígenos cardíacos cerebrales. La irradiación del odio conduce a una carga destructiva que generalmente corroe los engranajes del emisor, así como alcanza a aquel a quien va dirigida, en caso de que éste sintonice la onda de vibración equivalente. Basura del inconsciente, el odio derrama todo el contenido de las pasiones mezquinas que representan el primitivismo evolutivo y cultural.
Algunas escuelas en el área de la psicología preconizan como terapia la liberación de la agresividad, del odio, de los resentimientos y castraciones a través del vocabulario vulgar, de las diatribas en las sesiones de grupo, de las acusaciones recíprocas, con lo que pretenden disminuir las tensiones y al mismo tiempo la conquista de la realización de sí mismo, de la seguridad personal. Sin discutir la validez o no de la experiencia, el hombre es un pájaro cautivo predestinado a grandes vuelos. Es un ser equipado con recursos superiores que viaja del instinto a la razón, de esta a la intuición y finalmente a su fatalidad plena, que es la perfección. Una psicología basada en una terapéutica de agresión y liberación de los instintos para evitar las presiones que coartan las ansias humanas seguramente logra los primeros propósitos sin elevar al paciente a las cumbres de la realización interior, de la identificación y vivencia de los valores de envergadura que dan color, objetivo y paz a la existencia. Asumir la inferioridad, los desmanes, la alucinación es desbordarlos, pero no sanear el mal, liberarse de él porque es innecesario. Sí, para las referidas escuelas no es recomendable la reparación por los males que ocasiona, menos lo será liberar algunos de esos males agrediendo a los demás en nombre de los falsos derechos que esos pacientes requieren para así de arremeter contra los derechos ajenos. La sociedad considerada como castradora marca hacia terapias que canalicen en forma positiva las fuerzas humanas con el fin de suavizar las presiones y de eliminar las tensiones a través de programas de solidaridad, de recreación y de servicio compatibles con la clientela que la conforma. El odio presiona al hombre, que se frustra y lo conduce al suicidio. Esto tiene orígenes remotos y próximos. En las patologías depresivas hay muchos fenómenos de odio dentro del enfermo, sin que él se dé cuenta. La indiferencia por la vida, el temor de enfrentar situaciones nuevas, el pesimismo, encubren amarguras, resentimientos, iras no digeridas, odios que resuman como disgusto de vivir y ansias de interrumpir el ciclo existencial. Cuando falla la terapia profunda de erguir al enfermo, el suicidio es el próximo paso, ya sea a través de la negación de vivir o del gesto cobarde de acabar con la actividad física. Todos los individuos tienen límites de alguna procedencia. Generalmente, los extrovertidos conquistadores ocultan grandes impulsos de timidez, soledad y desconfianza que tienen dificultad para superar. Sus reuniones bulliciosas son más mecanismos de fuga que recursos de esparcimiento y de descanso. El alcohol que consumen, las músicas ensordecedoras que los aturde, se encargan de mantenerlos más solitarios dentro de la confusión en vez de mutuamente solidarios. Las carcajadas, que son muecas festivas, constituyen en las sonrisas de bienestar, de satisfacción y de humor, y los lleva de un lado a otro sin ir a ningún lugar, a pesar de transitar por ciudades, clubes y reuniones diversas. El ser humano debe tener la capacidad de discernir para elegir los valores compatibles con sus inherentes y reales necesidades, descubrir su realidad y crecer dentro de ella para aumentar la capacidad saludable de ser. Es la función de la inteligencia individual y colectiva, puesto al beneficio de la vida. Las transformaciones proponen incertidumbres que deben ser enfrentadas con naturalidad, así como las oposiciones y los adversarios deben ser encarados en la condición de acontecimientos normales del proceso de crecimiento, sin resentimientos ni odios o fugas hacia el suicidio. El hombre que progresa cada día asciende y no es alcanzado por la crítica mordaz de los que tienen problemas, quienes por ahora no lo pueden acompañar en el proceso de crecimiento. Después de haber logrado la cumbre deseada, este individuo está en condiciones de descender sin disminuirse, con el fin de erguir a aquel que permanece en la retaguardia. Ahora bien, para obtener toda meta, y especialmente la de la paz,
Es necesario un planeamiento que surja de la conciencia de sí mismo, de la conciencia ética, de la conciencia del conocimiento y del amor. El planeamiento procede a la acción y desempeña un rol fundamental en la vida del hombre. Solamente una actitud saludable y una emoción equilibrada, sin vestigios de odio ni deseo de venganza, pueden planear para el bien, el éxito, la felicidad. Entonces, aquí dentro del título que estamos hablando de odio y suicidio, tenemos que estar lo más equilibrados posibles. Y dentro del ambiente en que nos encontramos es muy difícil porque como vemos esas estira y encoge, esas peleas que se dan entre las familias, esas dificultades que pudiésemos tener con los compañeros de trabajo o en el lugar donde nosotros vivimos, hay envidias, hay alegatas, hay discusiones, hay ciertas cosas que lo importante dentro de este punto que nos hacen mencionar es no dejarnos envolver en ese odio que predomina en nuestro entorno. O sea, esas circunstancias tan complejas en donde se gritan, se golpean, se lastiman, verbal y físicamente. O sea, es bien complejo. Pero acá nos comentan la importancia de mantener un equilibrio para no dejarse dominar por el odio y por ende, no teniendo odio, vamos a estar por lo menos un poco más tranquilos porque estamos siendo asistidos, porque estamos siendo protegidos, porque estamos siendo ayudados por seres de luz, pero que también nosotros tenemos que esforzarnos, no solo decir, bueno, ellos se van a encargar y yo ya no voy a tener odio, no, sino que yo me voy a esforzar y ellos también van a tener la apertura, porque yo hice mi esfuerzo, yo puse de mi parte, yo estoy esforzándome para no generar ese odio y ese choque con los demás, y también evitando también por ese tipo de circunstancias que se complique mi existencia y yo complique la existencia de los demás. ¿Algún comentario? En todos esos puntos de comercio es el suicidio, ¿verdad? También es suicidio. En el suicidio, usted sabe que hay factores, ¿verdad? Como es el alcohol, la drogadicción, hasta la alimentación, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que uno se tiene que conocerse a sí mismo y no llegar a cometer esos errores, ¿verdad? Porque con el alcoholismo, si no me cuido, así como decimos nosotros bromeando cuando miramos a un amigo, te dejaste embarazar, ¿ya? Porque el hígado ya no funciona y se hincha el estómago, ¿verdad? Y entonces, igual como entonces uno mismo se está autosuicidándose. Sí. Igual la drogadicción, lo mismo, es lo mismo. Ahora cuando tal vez lo podemos ver como si fuera debilidad de que le llegue usted a un extremo de tanto coraje y por no querer matar a esa persona, usted busca unos términos, impulsivos, severos, que, no, usted no se está calificando, que usted mismo se está autosuicidándose porque hay muchos que se enojaron, ¡pum! Para ya no seguir escuchando, agarran una moto, un carro y no van pensando en el manejo. Ellos lo que van en su mente que los tienen turbados, ellos van y así es como van. No es una muerte así, pero es un suicidio porque él no se controló. Principal, es como digo yo, cuando el alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo. Si yo voy a manejar un carro ya pasado de licor, ¿qué estoy haciendo? Puedo matar a primera, segunda, tercera persona, pero yo me estoy suicidando por el alcohol y me estoy llevando el ribete a otros. ¿Ya? Entonces eso es lo que realmente debemos de enfrentar en nuestro sano juicio, por muy doloroso que sean las circunstancias de la vida real, porque eso es lo que pasa muchas veces.
que no tenemos o no le pedimos a Dios que nos dé valor para soportarlo, porque nosotros somos débiles. ¿Ya? Porque esa es la base fundamental, pedirle a Dios que nos dé fortaleza, tal como sea, lo que venga. ¿Ya? Pero muchas veces no, eso es como dicen muchos, llegan al extremo de matar a la gente, pues, ¿verdad? Por una traición, porque le quitó una propiedad, o porque me dejaron en la calle, yo me voy a suicidar porque no tengo donde vivir. Entonces, hay muchas maneras que uno debe de centrarse y darle gracias a Dios que lo tiene hasta hoy día en el punto, como dice nuestro propio libro albedrío, a pensar, a tomar decisiones positivas para no perjudicarse uno mismo, mucho menos al prójimo. Porque, póngale yo, muchas veces dice uno, ese terminó suicidándose, pero dejó hijos pequeños. Eso no lo vio. Dejó a su esposa endeudada por el velorio, pago de casa, por si no tiene casa, tiene que estar pagando con el alquiler. O sea, pues es que no es tan fácilmente, solo como dice, fortalecerse por medio de la oración y pedirle a Dios que le fortalezca como vengan las pruebas, porque el suicidio es para todas las personas que si no tienen la debida precaución, llegan a cometer esas cosas. Por, como digo, por enojo, por cualquier cosa, ahí va, no se toleran a sí mismos, y ahí es donde se cega la mente. Porque como yo veo que nosotros hemos visto las que se quieren suicidar en los puentes, por traición, porque no tienen trabajo, porque así, muchas cosas. Hay muchos factores en nosotros los seres humanos, pues, que llegamos absurdamente a tomar esas definiciones. Pero como dice usted, gracias a Dios, pues en vez de estar en los guías espirituales, que todavía los rescatan, como todos los que han rescatado en los puentes, ¿verdad? Eso es lo que se ve, precaución en la vida real por el suicidio. Gracias, Paulito. ¿Un comentario? Sí, siento que hay mucho desorden de tipo mental y emocional, ¿verdad? Sí, cabrón. Cuando no somos capaces de controlar nuestros instintos, ¿verdad? Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, una por falta de conocimiento, puro desconocimiento, ¿verdad? Sí. Pero en realidad también hay muchas situaciones que uno viene arrastrando, ¿verdad? De la infancia o de la adolescencia, ¿verdad? Hay muchas patologías ahí, ¿verdad? Muchos problemas. Que uno desconoce. No solo de otras vidas, sino también del presente. Eso. Muchas gracias.